Acercar el CSIC a la sociedad ha sido el objetivo de la última sesión de trabajo promovida por la Asociación de Directivas de Aragón, una cita que ha tenido como protagonista a Rosa Menéndez, presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la primera mujer en la historia de esta institución. Su visita a Zaragoza ha cumplido un doble papel, con la participación además en el Foro de la Excelencia Empresarial organizado por el Instituto Aragonés de Fomento. El Foro de la Excelencia de este año es un foro especial, va a hablar de talento y va a hablar de mujer. Es la primera vez que el Foro de la Excelencia solo tiene ponentes femeninas, excepto un hombre, que es Antonio Garrigues Volker, que él va a hablar del talento de las mujeres. Investigadora de vocación, Rosa Menéndez ha explicado la labor que desempeña el CSIC, el mayor organismo pluridisciplinar de España formado por más de 11.000 personas y 3.000 científicos. Su misión principal, ha indicado, es desarrollar el conocimiento y, más concretamente, una ciencia de excelencia. La ciencia no tendría ningún significado si no tuviese una orientación estratégica, una orientación social. Toda la actividad que desarrollamos, o la mayor parte, está enmarcada dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y desarrollamos una labor importantísima a través de la Vicepresidencia Adjunta de Cultura. El papel de la mujer en el CSIC ha sido otro de los aspectos más destacados de su ponencia. En cifras, el índice del techo de cristal se sitúa en el 1,37, por debajo del europeo, y la proporción de mujeres investigadoras principales en los proyectos nacionales financiados es del 34,7%. Vamos posicionándonos y cada vez más sí que tenemos que hacer que no se mire el género, que se mire la capacidad profesional de hombres y mujeres. Asimismo, ha puesto en valor la interacción directa con los colegios para potenciar, al igual que desarrolla con diferentes programas directivas de Aragón, las carreras STEM entre el alumnado femenino. Directivas de Aragón, sé que sois muy activas. Mi delegada institucional, María Jesús Lázaro, en esta comunidad autónoma, colabora de forma muy directa con esta organización y sé que estáis haciendo una labor importantísima. La presidenta del CSIC ha hecho hincapié en el uso de los resultados de las investigaciones científicas, además de la importancia de encontrar nuevos horizontes colaborativos entre ciencia y empresa. Más de 50 mujeres directivas aragonesas han asistido a este encuentro, atraídas por la temática científica y la ponente, la primera mujer que dirige uno de los 7 organismos públicos de investigación. En Directivas de Aragón, que nos movemos por muchos intereses y sobre todo por dar la visibilidad y la igualdad de oportunidades para las mujeres, obviamente estamos muy interesadas en todo lo que es la ciencia. Las mujeres dentro de la investigación y de los aspectos más científicos en los estudios están francamente pues no alcanzando toda la visibilidad que se merecen, y es para nosotras un motivo de orgullo y estamos muy satisfechas de contar hoy con la presidenta del CSIC. Es un lujo escuchar a este tipo de ponentes, en general de muchísimo nivel, de muchas perspectivas. Bueno, pues ahora tenemos del CSIC, vienen pues expertos en recursos humanos, expertos en emprendimiento, expertos en liderazgo. Una cita que ha vuelto a ofrecer a las socias e invitadas de Directivas de Aragón un punto de encuentro, debate y reflexión sobre asuntos de plena actualidad. Me enriquece porque nos conocemos de muchas empresas y me aporta pues crecimiento profesional. Y bueno, aparte pues bueno, se conocen mujeres muy interesantes. Lo bueno de estos encuentros es que son personas y mujeres emprendedoras y trabajadoras y que tienen experiencia en varios campos. Entonces es muy enriquecedor intercambiar ideas y opiniones. Este encuentro ha contribuido a fomentar el reconocimiento y la notoriedad de la mujer en el mundo científico y así en la esfera empresarial y social.